Muy buen día para todos amigos. Hoy nuevamente me conecto con ustedes y esta vez no con muy buenas noticias como lo esperaríamos, pero en definitiva hay que ser claros y hablar con la verdad para que todo el mundo entienda qué es lo que está sucediendo. Hemos recibido información de fuentes muy confiables de que nuevamente el gobierno está trabajando en un proyecto de ley o un decreto para ratificar todo lo que tiene que ver con el asunto de armas de baja letalidad en el país y que en definitiva este quede 100% en manos del Estado, impidiendo el acceso de muchos elementos a todo el personal civil del país en medida de conmoción interior por todo lo que se ha venido presentando en temas de seguridad. Es importante que entendamos de que esto es posible, aunque muchos youtubers digan que apenas es una información, que apenas es un borrador. Lo mismo dijeron del 14 y 17 y ahí quedó. Después dijeron lo mismo de la ley y ahí quedó. Entonces sabemos de fondo que en Colombia todo es posible. Lo único que es imposible es resucitar. Entonces en esa medida se ha estudiado toda la característica que se ha venido desenvolviendo alrededor de las armas en redes sociales y con los diferentes interventores en el tema. Y el gobierno ha encontrado pues que hay una coyuntura fragmentada alrededor del correcto uso y manejo seguro de estos elementos, debido a que como tal estas armas no tienen un ente representativo frente al Estado. Aunque han reconocido todo el trabajo que la Cámara viene haciendo, no es suficiente, porque aún no es un plural lo suficientemente contundente como para que el Estado diga, uy, miércoles, hay que ponerles cuidado. Ya que en los diferentes estudios se ha especificado que en total, cuando se habla de la categoría de armas de baja letalidad en todas sus versiones, hay en promedio unos 2 millones de elementos en manos de usuarios civiles en el país. Y hasta el momento, pues los números de las diferentes agremiaciones son demasiado pequeños para lo que se necesita en una representación. La entidad que tiene más miembros y más representación en Colombia es la Cámara Colombiana de Armas. Ya somos más de 100.000 miembros, pero sigue siendo un número pequeñito para lo que el gobierno pretende. El proyecto de ley de paz total estipula un desarme total en el territorio nacional. Y esto no tiene reversa, mis amigos. Esto es un hecho. Ya venimos viendo que se terminó de votar, por ejemplo, la reforma a la salud. Ahorita continúan, no sé si con la reforma a la justicia o la reforma laboral o la reforma penal, pero esto también incluye el tema de armas. ¿Por qué? Porque el uso de ellas condiciona ciertas actitudes en estos procesos. Entonces se va a tener que meter en debate esta cuestión. Y no estamos preparados para ese debate porque no tenemos una representación. Se han unido los taxistas, se han logrado hacer grandes acuerdos a través de su agremiación, los camioneros, los paperos y otras entidades que existen en el país que llevan diferente manejo de todas sus estructuras. En temas de regulación, las armas, no hemos conseguido en el país de que todo el mundo constituya una sola entidad. Hace 100 años más o menos lo logró la FEDETIRO para las armas de fuego letal y consolidaron una organización y una entidad que representa esto y es la que básicamente tiene la palabra. No hay nadie más. Pero eso para las armas letales. En las armas de baja letalidad no lo hemos logrado conseguir ni constituir. La gente sigue detrás de ciertos personajes que en sus propios intereses y pecunios les siguen manifestando ideales y les siguen manifestando, no sé, propuestas o ideas en torno a lo que ellos dicen es la verdad y es la realidad. Pero vuelvo y lo ratifico, señores. Hace 2 años atrás hablaban de un borrador, de un decreto, y toda esta gente se le diciendo, no, ¿cuál? ¿Cuándo? No le crean a eso. Salió el 14 y 17. Luego nos advirtieron, se viene una ley de ratificación. ¿Quién dijo eso? Vamos a tumbar ese decreto. Salió la ley 2197. Y en teoría, nada impide que el gobierno esté en este momento tramitando o realizando un documento que ratifique toda esta situación. Vimos un video de un personaje que efectivamente explicó contundentemente y con muchísimos argumentos
toda la trazabilidad de la aplicación de la ley hasta el momento y cómo se ejecuta. Y en ese mismo video ratifican la postura del gobierno en que las armas están en emporio del Estado y es el único ente regulatorio que tiene la potestad de llevar en todo el tema conforme a ellos lo crean y lo estipulen. Entonces, señores, el tiempo está corriendo y no es a favor de la comunidad. Cada día perdemos más la posibilidad de poder tener cualquier cosa para desarrollar diferentes actividades deportivas, recreativas, en tendencia, o la misma seguridad. Es que este es un punto que mucha gente no entendió. Estas armas, desde su creación, desde su fabricación, desde sus catálogos, fueron ingresadas al país como elementos para la práctica, para el entrenamiento, para la capacitación, para la realización de deportes extremos en otros países y tendencias en Colombia. Nada tenía que ver con la seguridad, porque es que en la legítima defensa usted se puede defender con lo que sea si es estrictamente necesario. Y en el caso del usuario legal de un arma de baja letalidad, que la compró con una finalidad para la cual ella fue creada, pues simplemente ejerció una acción de legítima defensa, independientemente de que este elemento hubiese o no hubiese sido un arma. Es que usted no puede salir con un bate a defenderse y van a prohibir el béisbol. O le clavó el palo de golf al tipo en la cabeza y van a prohibir el golf. Pero mucha gente no entendió la finalidad con la que se estaba construyendo o con la que se está construyendo una figura deportiva y recreativa en el país para estos elementos. Todo el mundo se ha enfocado única y exclusivamente en los temas de seguridad. Y en los temas de seguridad seamos realistas. Nunca el Estado tendrá en su poder, en ninguna de sus entidades, un arma de baja letalidad como elemento de dotación. Porque es que un policía no puede salir a combatir la insurgencia con un arma de baja letalidad. Tiene que salir con un arma de fuego letal. Lo mismo un soldado en las filas del ejército o un escolta en la Unidad Nacional de Protección. Para eso son las armas de fuego. ¿Para qué son las armas de guerra? Para proteger un Estado, para combatir contra presuntas infiltraciones en el país. O si no, en este momento, en esas guerras que estamos escuchando por noticias, estarían peleando con fusiles traumáticos. Uy, se asimilan a las de uso privativo de la fuerza pública. Son armas de guerra. Pero la gente no quiso entender que para poderle llevar esto contundentemente al gobierno, teníamos que estar agremiados, así como lo han hecho muchas otras generaciones en sus respectivas categorías, como lo nombré anteriormente. Señores, en Colombia, para ingresar y tener reconocimiento y participación con el Estado, se necesita tener la representación de una agremiación. Espero que todos esos personajes que han combatido el proyecto de la Cámara Colombiana de Armas para ser el ente que los represente a ustedes, les den excusas y les den una explicación suficientemente contundente y creíble cuando esto que les cuento hoy se haga realidad. Cuando el gobierno siente unas bases definitivas mediante una nueva ley o un decreto de ley ratificatorio en la conducta que se debe seguir con las armas de baja letalidad en Colombia. Señores, todo lo que ustedes tienen en este momento en su poder va a quedar como un pisapapel en casa, que no se va a poder utilizar con munición. Si se le metieron, cójalo a cachazos, porque si usted dispara, va a cometer un delito penal que lo va a llevar a la cárcel. ¿Por qué? Por no habernos representado, por no habernos unido y no haber conseguido ese factor que nos iba a garantizar el uso legal y legítimo de estos elementos en Colombia. Desgraciadamente, así funciona la política en el país. Trataremos de ir hasta las últimas con nuestro proyecto y de la mano de todas aquellas personas que cada día se integran a la Cámara para reforzar ese número de gente que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas legal y que quiere tener un reconocimiento a nivel estatal. Pero seguimos siendo pocos. En la DIAN no se sabe exactamente cuántas armas entraron al país porque no existe un ítem de categoría para ellas. Esto entró como elementos deportivos. Entonces está entre una carpeta plural donde hay muchísimos elementos. Pero en base a los estudios que han hecho diferentes entidades, más o menos se calcula
que hay alrededor de 2 millones y un poco más de armas de baja letalidad en Colombia, no solamente traumáticas, están las de fogueo, las neumáticas, las de CO2, todas las armas. Y uno de los imperativos de este proyecto es los hechos que se vienen presentando delictivos a nivel nacional en todo el territorio por subversivos que, armados con diferentes elementos que se asimilan, que se parecen a las armas de fuego real, pues cometen diferentes situaciones. Pero señores, es que el delincuente, ¿cuándo ha sido legal? ¿Cuándo ha tenido papeles? ¿Cuándo se ha regulado? Nunca. Los mismos índices hablan de un montón de armas de fuego real en manos de los delincuentes frente a un mínimo de armas de baja letalidad. Pero eso no es lo que le importa al gobierno. Al gobierno lo único que le interesa es el control total de los elementos, que la ciudadanía no tenga acceso absolutamente a nada. El gobierno de turno sabe, comprende y entiende por su propia historia que un pueblo que tenga la capacidad de defenderse es un pueblo que genera peligro para sus intenciones. Esto es lo que le tenía que contar, señores. La decisión es de ustedes. No me crean a mí, créanle a la historia y a la trayectoria que ha venido presentando el desarrollo de todo este problema con las armas de baja letalidad. Desde el 2016 venimos invitando a todo el mundo a agremiarse, a estar representados por una entidad, y no han querido. Le han hecho caso a esos terceros que los manejan y los dominan como quieren y a su antojo, y la gente va ahí. Qué lástima, señores, qué tristeza, que cada día, por no ser autónomos, por no tener la capacidad de autodecidir y de yo mismo ir a esa fuente, pierdo la posibilidad de estar en una buena posición. Vuelvo y les dejo como ejemplo entidades que han logrado grandes reconocimientos por haberse agremiado. Los camioneros, muchos de los agricultores, los taxistas, el servicio público, los mismos artistas dentro de Saico y Asimpro, que recauda sus intereses por toda su gestión artística, y otras entidades en el país, señores. No me lo estoy inventando. Políticamente es necesaria la representación de una entidad frente al Estado para que se puedan surtir efectos sobre los derechos individuales de las personas. Espero haya sido claro esta información. Les deseo una excelente tarde y un bendecido fin de semana para todos.